Ok, ah, me pregunto si alguna vez va a ser más sencillo empezar y terminar estos videos, sobre todo. Am, bueno, obviamente algo pasó, ¿cierto? No porque importe, sino porque pues te dije que iba a tener que tomar impulso para grabar esta parte de los videos y sabes que siempre me ha sido muy difícil, lo digo todos los videos, pero esta vez en especial fue muy difícil tratar de asimilar el tener que contar una historia tan difícil. No difícil porque sea difícil de explicar, sino porque realmente nadie sabe qué pasó. Y es difícil porque pues obviamente todos fuimos culpables de eso en algún punto. Y, y pues nada, obviamente yo soy diferente, ¿cierto? Y mi pelo es diferente, mi cara es diferente. Traté de conservar el buzo para que no se cortara, digamos que el, la continuidad del vestuario. Pero de resto todo ha cambiado. Han pasado casi 2 meses desde la última vez que grabé, de hecho creo que un mes. Y es precisamente por eso que grabo en este momento. Después mencionaré pues, los pormenores. Obviamente hoy es 15 de septiembre del 2021. Y pues nada, esta es mi historia, nuestra historia. Todavía vamos en el 2018 y obviamente cada vez se hace más difícil grabar todo esto, pero creo que hay que retomar desde donde nos quedamos, ¿no? Y yo te había comentado pues que la visita de mi hermano John Alex había sido algo muy emocional porque pues pudimos y resarcir algunas heridas que habían quedado desde la vez pasada y habíamos podido, no sé, como hablar de cosas que se habían tocado por años. En ese momento obviamente mi papá no estaba viviendo aquí en la casa, estaba viviendo pues en otro apartamento que queda por Itagüí y pues estaba oficialmente separado de mi mamá, pero seguían hablando, seguían tratando de construir algo juntos como pareja, pero pues estaban alejados por decisión propia de ambos. Y pues bueno, vino John Alex, vinieron a un evento religioso, ellos son bastante religiosos, pero pues la parte importante es que vino pues mi sobrina, ¿cierto? Valeria, un saludo para Valeria si algún día ve esto. Esto es para todos los niños del futuro también. Y pues nada, estuvieron aquí que 3, 4 días. Y en esos 3, 4 días logramos avanzar bastante, digamos que en las cosas que no se habían cerrado y las que sí. Y de verdad necesitábamos saber si era el final o el inicio. Le habíamos preguntado a mi papá si había algo más de lo que teníamos que estar enterados. Es que era muy difícil volver a confiar sabiendo que habíamos como que desperdiciado tanto tiempo por problemas que aparecían uno tras otro. Y pues bueno, en la mitad de la conciliación, no recuerdo por qué, pero yo seguía enojado con él, porque yo sabía todavía varias de sus movidas, jugadas, y voy a tener que explicarte luego una conversación muy importante que tuvimos en el 2018 con Paulina, en la que obviamente yo la tuve que sentar y le tuve que decir, mira, a Alex se va a ir a Cali, y le mostré los comprobantes de la casa y le mostré las facturas y ella seguía convencida de que él estaba todavía con planes de estar con ella y no con mi mamá. Entonces, pues obviamente no es culpa de ella haberse enamorado de Alex, uno no escoge de quién se enamora, pero pues obviamente sí pudo haber frenado a tiempo. Obviamente, quién sabe si mi papá hubiera sido el de la iniciativa, pero ahora nunca lo vamos a saber. Y es que, bueno, eso fue, pues sí, fue un 21 de agosto, 21 22 de agosto. Yo regresaba, ¿cierto? Bueno, a ver, la noche anterior a esa fecha, estuvimos todos juntos, fuimos al Parque Explora, un lugar que siempre nos ha gustado bastante. De hecho, yo tengo unas fotos contigo ahí, pero pues no estuviste tú en ese momento. Salimos con John Alex, con mi mamá, con mi papá, y fue como volver a tener una salida familiar normal, ¿cierto? Donde todos veíamos el paisaje, las atracciones, y fue muy bonito. Y Aleja se fue hablando con mi papá de muchas cosas, de todo lo que le dolía, de lo que ella sentía. Y creo que esa noche fue muy importante para ella,
porque pues fue bueno saber, intentar saber que pudieron por lo menos tener esa última conversación entre ellos. Y nada, mi papá se había despedido bien de John Alex, se había despedido bien de mi mamá, pero conmigo estaba enojado. Bueno, yo estaba más bien enojado con él. Recuerdo que ese día, pues obviamente John Alex durmió aquí, pero él se fue. Y antes de irse por el ascensor, es que es muy difícil de contar, por eso es como tan pausado, porque es muy difícil saber cuándo vas a ver a una persona por última vez. Y el último recuerdo que yo tengo de Alex es entrando al ascensor, yo ni siquiera me quería despedir. Y obviamente hubiera hecho las cosas de una forma muy distinta, pero nadie pudo haber sabido lo que iba a pasar después. Según mis cálculos, eso fue, pues sí, después revisaré la fecha exacta, pero sé que era fin de semana y yo los fines de semana tenía que ir a los bomberos. Y yo iba y yo fui a los bomberos y todo ese día no le hablé. O sea, el día posterior a despedirnos, la salida esta que tuvimos con John Alex. Y, y pues fue difícil, es difícil contarlo porque yo no le hablé en todo ese día. No quería saber nada de él a pesar de que nos hablábamos casi todos los días. Y pues bueno, yo estaba en los bomberos y cuando iba regresando a casa, es ese momento en el que sabes que las cosas van a cambiar del todo, en todo sentido. Y en esas hay llamadas, hay momentos muy puntuales que te van a cambiar la vida del todo. Y bueno, ese día mi mamá tenía una cita médica y le había dicho a Alex que la acompañe, pero él dijo que no, que él tenía que ir temprano al colegio para poder pues a cumplir con sus funciones. Pero según lo que sabemos, él se había ido a Caldas a verte y a ver a Paulina, a hablar con ella, y después se había ido hacia el colegio de él. O sea, la ruta era Itagüí, Caldas y después a la Unión donde él trabajaba. Y pues al parecer hay cosas que obviamente uno no puede evitar, porque un semáforo más, un semáforo menos, no sé, el ascensor, todo puede cambiar esos momentos en los que nos encontramos con nuestro propio destino. Es difícil llamarlo de otra manera, pero es la manera que nosotros tenemos de explicar este tipo de sucesos. Y es que cualquier cosa, amarrarse los zapatos antes de montarse la moto, que el celador se demore un poquito más abriendo una puerta, cualquier cosa hubiera podido cambiar eso que él vivió. Y es que tuvo un accidente de tránsito el 21 de agosto del 2018. Y pues es obviamente difícil de decir, pero pues bueno, una camioneta, una moto, él iba en una carretera amplia cerca de la Unión, de hecho estuvo en La Ceja, fue en La Ceja. Una moto hizo como un cruce cuando no debía, mi papá se chocó con la moto de lado, mi papá salió volando, cayó encima de una camioneta y según lo que nos cuentan, él alcanzó a levantarse y se quitó el casco y empezó pues obviamente a insultar a la persona que lo había hecho accidentar, y después de eso dio 2, 3 pasos y cayó al piso. Y pues bueno, en ese accidente él tuvo una fractura en la rodilla, una fractura en la mano y una fractura en el cráneo que le ocasionó pues obviamente una hemorragia bastante fuerte interna y pues estaba presionando su cerebro. Verlo en ese estado fue muy difícil, muy difícil. Y bueno, volviendo a nuestra parte de la historia, es que pues obviamente si él no hubiera estado tan cerca del hospital de La Ceja, porque fue allá donde lo atendieron en la clínica de La Ceja, ya estuviera muerto, porque obviamente le lograron salvar la vida de lo rápido que lo llevaron a la unidad de cuidados intensivos. Y fue muy complicado recibir esa llamada de Paulina. Yo me acuerdo que yo iba caminando hacia mi casa, hacia el apartamento, y Paulina me llamó y ella estaba muy angustiada y le habían dicho, pues la llamaron del hospital porque irónicamente mi papá tenía como contacto de emergencia a Paulina, no a mi mamá.
Entonces, pues bueno, ella me dijo que mi papá había sufrido un accidente, que él no sabía nada de él, que le habían llamado al hospital. Y pues obviamente yo traté de tomarlo con la mayor calma y decirle que iba a estar bien, que tranquila, que ya pues teníamos entonces que ir a la ceja a ver qué había pasado. Y pues obviamente yo estaba todavía con el uniforme, ¿cierto?, de los bomberos. Y cuando estaba camino a casa, volví a recibir otra llamada, pero esta vez de mi mamá, con la angustia normal. Y trataba de decirme también algo parecido, que le había llamado una tía de nosotros, mi tía Rosa, después te hablaré de ella, a decirle que se había accidentado a mi papá y que estaba en la clínica, que estaba muy grave. Y pues fue un momento muy difícil. Obviamente tengo que grabar un video específicamente sobre el accidente y sobre todo lo que pasó en ese intermedio, pero este es como el resumen de ese día, porque tuvimos que viajar obviamente a La Ceja, yo, Alejandra y mi mamá, y en el camino pues obviamente todas las posibilidades volaban en la cabeza de todos, ¿no? Pero lo más importante era llegar y saber qué le había pasado, si el accidente había sido fuerte, si el accidente había sido leve. Él ya se había accidentado 2, 3 veces antes, pero pues no había sido tan grave, se había fracturado pues un dedo y un par de choques suaves, pero ese día no teníamos idea de la magnitud de eso. Y es que, como ya te había comentado, él había sufrido golpes muy fuertes. Y recuerdo pues que ese día obviamente en el hospital estábamos todos, estaba Paulina, estaba Cristian, Francisco no estuvo en ese momento. Y es difícil pues porque pues el dictamen que ya nos dieron de mi papá al final de eso fue que lo tenían que operar de la cabeza porque tenía fracturado el cráneo y se había fracturado pues algunas partes de la cara. Y nos decían que él definitivamente pues tenía que ser operado, y o si no, él se iba a morir. Y también las posibilidades de que sobreviviera a la operación eran pocas. Entonces fue un momento muy difícil, muy, muy amargo. Sí, esa es la palabra, no hay otra forma de describirlo. Y es que pues que te digan que una persona así se puede morir, por más que tú estés enojado con él, por más que cualquier cosa, es muy difícil. Y pues obviamente pues ni siquiera sé por qué estoy andando tanto en estos detalles, obviamente te los van a contar después, pero de esta manera, desde mi versión, desde mi visión de las cosas, fue un momento muy fotográfico, fue algo que de verdad nos marcó a todos. Y bueno, yo recuerdo que en ese momento yo trataba de no llorar, incluso yo estaba dándole consuelo a Paulina cuando nos dijeron eso, consolando a Cristian, consolando a Aleja, consolando a mi mamá, consolando a todo el mundo. Y recuerdo pues cuando nos permitieron entrar a ver a mi papá, a verlo, verlo fue como ver a otra persona, ¿sí? Y pues obviamente él estaba entubado, golpeado, ensangrentado, estaba muy mal. Pero bueno, yo recuerdo que en un momento, cuando ya todo el mundo estaba sentado llorando la pena, ya habíamos acordado que lo iban a operar, ¿cierto? Yo fui a la rampa y me enfrenté por primera vez en mi vida con la posibilidad de que él muriera realmente. Y todas las cosas que él había dejado pendientes y todos los secretos con los que yo sabía que iba a tener que cargar después y con los que Paulina también iba a tener que cargar después, pues fueron momentos muy difíciles. Y pues sí, reconozco que me quebré en ese momento y pude llorar bastante sin que nadie me mirara. Nunca me ha gustado hacer eso. Pero creo que es un momento de quiebre total. Y bueno, lo operaron. No sé cómo resumir esta parte, porque tengo que hacer un video específicamente de todo lo que pasó. Pero pues vino bastante familia de Alex, ¿cierto? Nos enteramos de que él había estado faltando al colegio recurrentemente, llegaba tarde, y fue ahí cuando nos enteramos de que él había estado realmente donde Paulina antes del accidente, porque pues si él hubiera aceptado la cita de mi mamá, pues hubieran sido muy diferentes las cosas. Pero la verdad eso ya no importa, y realmente no importó en el momento. Cuando uno se accidenta, cualquier cambio, por pequeño que haya sido, pudo haber cambiado la historia. Y no necesariamente es culpa de ustedes, sino culpa de él. Siempre la culpa fue de él.
y nos puso todos en contra de todos para él poder seguir saliéndose con la suya, creo. Y bueno, bueno, en ese momento vinieron, como te dije, familiares de él. Vino mi tía Rosa, vino mi tío Asdrúbal, vino mi tía Janet, mi tía Socorro. Y pues es complicado porque pues es como enfrentarse con la realidad del otro y en ese momento todos teníamos una versión diferente de lo que estaba pasando. Yo te expliqué que en este año él había ido con Paulina a Nariño, que se habían separado con mi mamá ya 2 veces en un año y que seguían con los planes en Cali, pero mi papá no les había dicho a ellos y Paulina también tenía otra versión. Entonces todo eso chocó de una manera demasiado catastrófica, a manera de que no pudimos realmente ponernos todos de acuerdo sobre lo que había que hacer en ese momento. Y pues mis tíos siempre han pensado que tienen como autoridad o capacidad o no sé, el deber de cuidar lo que ellos creen que tienen que cuidar de Alexander. En ese momento bloquearon sus cuentas, en ese momento no nos ayudaron realmente mucho porque fue un mes muy difícil. Él estuvo 20 días, 23 días en cuidados intensivos, inconsciente, ¿cierto? Y eso también causó un daño muy profundo en él, en su memoria, en su ser. Por eso te dije que la última vez que lo vi fue en el ascensor, porque yo sé que ya es otra persona, ya sé que es un hombre muy diferente. Y bueno, en el ir y venir, obviamente yo me tuve que haber enfrentado a la responsabilidad de contar la historia que yo sabía de lo que pasaba con Alexander en ese momento y tratar de sentar a mi tía y tratar de sentar a mi mamá, que nunca se llevaron bien, y tratar de calmar a todos. Fue muy difícil y obviamente fracasé en muchos sentidos. Paulina también quería tomar partido y tratar de darse una posición que realmente no le correspondía, pero es entendible porque la última vez que mi papá estuvo con alguien fue con ella, antes del accidente, y yo creo que eso le daba como la responsabilidad y a la vez como el peso de conciencia de saber que ella fue una de las últimas personas que interactuó con él. Y pues lo que él sabía y lo que Paulina y yo sabíamos ya no cuadraba por ninguna parte, lo que él nos había hecho saber a todos. Y pues bueno, en ese momento Paulina y yo nos volvimos los únicos dos que sabían todo lo que había pasado realmente ese año. Incluso algunas cosas no cuadraban entre nosotros, pero teníamos esa responsabilidad de tratar de actualizar a todo el mundo sobre lo que era Alexander. Y aún conservando los secretos que ya te había dicho antes, era muy difícil intentar lidiar con todo eso. Y bueno, o sea, yo recuerdo que en algún momento Paulina trató de nombrarse la esposa de Alex para poder llevárselo, pues no llevárselo, para poder visitarlo y ser ella quien tuviera el control. Pero mi mamá se adelantó y mostró varios papeles que certificaban que ella estaba con él y que tenían planes de comprar una casa. Y creo que ese fue el momento en el que la relación de Paulina y yo se rompió, porque obviamente ella sentía que yo estaba del lado de mi mamá sentía que yo estaba del lado de Paulina. Entonces fue muy difícil lidiar también con esa sensación de traición en ambas partes, donde yo quedaba en la mitad. Y, y fue muy complicado como tratar de lidiar con todo el mundo. Mi tía Socorro recuerdo que trató muy mal a mi mamá, a mi hermana. Recuerdo que mis tíos pelearon eh, con todos nosotros porque ellos tenían una versión de la historia muy diferente a la nuestra y muy alejada de la realidad, porque solamente mi papá les había hecho creer ciertas cosas. Paulina por su parte, aún sabiendo todo lo que había pasado y aunque yo le había mostrado lo que realmente tenía en planes mi papá, no quería asumir. No sé en qué momento mi papá le hizo creer que él iba a seguir con ella, pero ella no quiso asumir esa realidad. Y también creo que ese fue el punto en el que la relación de Paulina y yo se cortó completamente, porque ella se sintió traicionada por mí en el momento en el que no le permitimos ver a mi papá. Y obviamente, pues como te dije, bloquearon las cuentas de Alex, del banco, tuvimos que correr con muchos gastos. En ese momento vendimos el carro, obviamente no contamos con la plata de mi papá. Mi mamá con su pensión trató de sortear todo, y la ayuda realmente que nos habían dado mis tíos no fue
no sé si sentirme ayudado por mis tíos. Estuvieron en el momento del accidente y vino incluso una prima de nosotros, que se llama Ana María, y todo el mundo estuvo en el accidente, estuvo pendiente. Y pues uno agradece esos gestos, pero a la vez se sentía una tensión muy extraña entre todo lo que había que hacer. Fue, yo creo que uno de los meses más largos de mi vida, en el que en cualquier momento yo podía sentir que me iban a llamar para que me dijeran que mi papá se había muerto, y tener que cargar con todo eso. No sé si era más liviano cargar con la muerte o con lo que seguía más adelante, pero creo que fue algo que todos tuvimos que asumir en ese momento. Y bueno, creo que quedaron muchas cicatrices, tanto en él como en nosotros. Fue una recuperación muy lenta, muy lenta, muy lenta. Y en el último tramo de la recuperación de él, ya estaba consciente, y pues nos habían comentado que lo querían llevar que si lo podíamos llevar a la casa y terminar la recuperación allá, nos iban a visitar doctores. Afortunadamente pues él no necesitó oxígeno en casa, él tenía la gastrostomía, lo alimentaban por un tubo, tenía la traqueostomía, le hacían respirar por un tubo también. Estaba completamente incapacitado para vivir en ese momento. Y, y fue muy difícil, fue demasiado difícil. Tu cumpleaños, de hecho en ese año, en el 2018, lo pasamos en el hospital. Fue de las pocas veces, de las únicas veces, que ha estado mi mamá contigo, junto con Paulina y con nosotros como hermanos. Y estabas ahí. No sé si tuviste a mi papá, pero espero que no. Y pues tú obviamente no entendías lo que estaba pasando, pero sabías que tu papá estaba enfermo. Y tratabas pues yo trataba de jugar contigo, pero en el fondo sabíamos que algo no iba bien del todo. Y era difícil también asumirlo. Al final de ese mes, el 22, 23 de septiembre, al fin dieron a mi papá de alta y lo pudieron traer aquí al apartamento. Recuerdo que las primeras entradas fueron muy impactantes. Obviamente ver a una persona como mi papá, vital, fuerte, capaz, ágil, inteligente, reducido a una persona que había perdido como el 20% de su peso corporal y que no era capaz de cepillarse los dientes, no era capaz de nada, de nada. Recuerdo incluso que yo lo tuve que afeitar en algunas ocasiones. Obviamente lo tenemos que ayudar a ir al baño, lo tenemos que ayudar a caminar, lo tenemos que ayudar a comer. Era, era muy complicado, era muy difícil. Creo que de las imágenes más impactantes que tengo. Y de hecho todavía conservo y utilizo las botas que él tenía en el accidente, que de hecho Paulina fue la que la que dio estas botas. Son de policía. Yo tuve que lavar todo esto y había sangre aquí, y todavía los conservo. Creo que por eso son tan importantes para mí, y pues creo que son parte como de ese recuerdo complicado que tuvimos que vivir todos. Y bueno, fue una recuperación muy lenta, pero a la vez muy progresiva. O sea, a que él se pudiera parar. Bueno, empezamos con que él pudiera comer, con que pudiera tomar agua, con que le diéramos las pastillas, con que él pudiera dormir. O sea, hacerlo dormir en una cama ya era complicado. Pasar la noche en vela pensando que se iba a voltear y se iba a lastimar. Todavía tenía la cicatriz muy reciente de la cabeza, tenía edemas y se le explotaban y yo lo tenía que limpiar, y tenía que ir al baño, lo teníamos que bañar, teníamos que hacer todo por él. Y pues obviamente yo no tenía cabeza para estar en la universidad en ese momento. Y bueno, de hecho perdí un semestre, me suspendieron un semestre. Eso fue algo que obviamente no le dije nunca a nadie, pero tuve que fingir durante todo un semestre que iba a estudiar. Pero eso fue en el 2019. Y pues es complicado pensar que muchas cosas nos afectaron a todos, porque todos tuvimos que sacrificar algo. Mi mamá sacrificó obviamente todo su proyecto de vida, yo sacrifiqué la universidad, mi hermana sacrificó su trabajo porque ya no podía trabajar sabiendo que estábamos aquí queriendo
queriendo estar aquí con la responsabilidad de estar con mi papá. Pero a la vez hubieron momentos muy gratos, volver a abrazarlo, volver a saber que estaba vivo, las primeras palabras, las primeras veces que comimos juntos, todo eso quedó dentro de nosotros de una manera muy profunda y nosotros fuimos los que vivimos eso, fuimos nosotros, no fue mi tía Rosa, no fue ni siquiera Francisco, ni siquiera Cristian, no, no fuera nadie aparte de nosotros tres, honestamente, porque vinieron y obviamente lo saludaron y estuvieron con él, pero nadie más vive ese proceso tanto como nosotros. Y pues obviamente todo el mundo quiere poner su grano de arena, pero nos hubiera gustado mucho que toda esa ayuda que intentaron dar mis tíos cuando fueron allá a La Ceja y hicieron bulto y estuvieron ahí con él, pues nos hubiera gustado de verdad bastante que hubiera sido como el apoyo que nos hubieran podido dar cuando realmente lo necesitábamos. Y pues bueno, así pasaron bastantes meses. Mi papá lo estaban viendo como 13 especialistas: neurólogos, psicólogos, psiquiatra, fisioterapeuta, la gente que le revisa la cabeza, las personas que le revisan la traqueostomía, la gastrostomía. Tuvimos que hacerle revisar la pierna, tuvimos que armarlo prácticamente desde cero, a enseñarle a caminar, enseñarle a ir al baño, enseñarle a hablar, enseñarle a respirar, porque le quitaron la traqueostomía, se la cerraron después, y la gastrostomía, y fueron muchas cosas, fue muy estresante. Y obviamente todos quedamos muy traumatizados después de eso, fue muy difícil. Y yo admiro mucho la capacidad de mi mamá, que a pesar de tener una enfermedad mental, logró lidiar con eso, y llorábamos mucho y sufríamos mucho y no dormíamos, pero logramos sacar eso adelante. Y creo que eso es como lo que más mérito tiene de todo esto. Mi papá está ahora vivo porque nosotros también cuidamos de él y porque tiene demasiada suerte. Y yo creo que la razón por la que él quedó vivo fue porque había que resolver todo de una vez. Y de eso se iba a tratar el resto del 2018. De lidiar con el trasteo otra vez, pasar sus cosas aquí, lidiar con Paulina, que ya obviamente no me dejaba estar contigo. Y pues yo obviamente hablaba con ella y le mandaba mensajes y quería comunicarme con ella, pero fue muy difícil. Y pues obviamente me hubiera gustado que las cosas fueran diferentes, pero todo el mundo quería obtener algo de esto que no podía hacer. Y ella quería, incluso propuso llevar a Alex a la casa de ustedes y cuidarlo ella sola, que no hubiera sido posible y que hubiera sido una carga para ti. No una carga, sino que hubiera sido una responsabilidad que a ti tampoco te correspondía como hija. Que en ese momento tenías 5 años. Entonces era muy difícil tratar de asumir todo eso. Y pues creo que yo ya estaba harto de las condolencias y de los mensajes y de todo. Y que todo el mundo quisiera tomarse el accidente a nombre suyo. ¿Sí? Yo creo que fue algo que también me afectó mucho en diciembre, en Navidad. En Navidad, cuando todo el mundo quería hacerle homenajes y quería visitarlo y todo el mundo quería quererlo, también fue difícil, porque bueno, la recuperación del hecho salió muy bien, nos turnábamos para ir en las citas, él ya caminaba, era muy muy bueno, pero gastamos demasiado dinero también, dinero que valió mucho la pena, pero que nos dejó obviamente en una situación muy difícil ese año. Y en Nariño pues incluso le celebraron los 50 años, los 50, le celebraron pues el cumpleaños allá en la casa de Alexander, y todo el mundo quería saber que estaba vivo y demostrarle amor y demostrarle cariño, pero a la vez atribuirse algo del drama de ellos mismos. Incluso mis papás, incluso mi mamá, incluso mis hermanos, incluso todos en la familia de mi mamá querían ser parte de lo que era mi papá en ese momento, y él se estaba recuperando y él estaba bien, pero a la vez pues sabíamos que él no iba a ser el mismo nunca más. Y yo creo que fue un final de año y un inicio de año muy difícil en ese sentido, el ver que ya no podía jugar, ver que ya no se podía exponer al sol o al agua o a cualquier cosa, al polvo, al ruido. Era muy difícil, era muy deprimente. Y yo creo que fue una Navidad muy
complicada en ese sentido, porque pues viajamos fue porque sabíamos que era bueno para él ver a todas las personas que conocía y ver a todas las personas que lo querían, pero a la vez fue un esfuerzo muy desgarrador ver cómo ya las cosas nunca iban a ser iguales, porque nunca volvieron a ser iguales. Yo tuve obviamente que sentarme con mis tíos, explicarles lo que había pasado, hablar con él, que lo vieran, que supieran que estuviera bien. Me emborraché mucho, vomité mucho y me dolió mucho saber que nadie más iba a saber todo lo que había hecho mi papá y que Paulino tampoco quería ser parte de la solución. Y pues yo la entiendo en su dolor, pero, pero estábamos solos y yo estaba solo en esa responsabilidad de tener que aclarar, porque mi mamá también en su orgullo se peleó con todos y después no quiso hablar con nadie y aclarar nada, y hasta el día de hoy eso nos pesa, y hasta el día de hoy todo quedó por resolver y fue muy difícil. Y ese fue el final del 2018. Todos estábamos destruidos en algún sentido, todos estábamos heridos en algún sentido, y eso fue lo que creo que planteó lo que sería todo el 2019. En el 2018 hubo un paro, ¿cierto? Teníamos que volver a la universidad después, en el 2019, pero yo sabía que el resultado no iba a ser bueno. Y aún así, pues yo traté de continuar con este circo, de ser el mediador, de ser el juez. Y entre todo eso, pues obviamente me hubiera gustado pasar mucho más tiempo contigo. Me gradué de los bomberos, él fue a entregarme el diploma, todos lo vieron, todos participaron de eso. Y creo que fue muy difícil tratar de explicarle a todo el mundo lo que pasaba, pero tampoco me avergonzaba, porque mi papá era un sobreviviente, un superviviente, y estar con él en ese momento fue muy importante para mí. Y creo que pues esta parte del accidente es como la más crítica del 2018. Y no sé si hago un video hablando más al respecto, porque me duele mucho y porque siento que ya he hablado suficiente sobre el 2018 y sobre el accidente. Solamente resta decir que en medio de todo eso todavía recuerdo los olores, los colores, las imágenes, el sabor de la comida del hospital. Todo eso nos marcó mucho. Pero también recuerdo haberte abrazado, estar contigo, explicarte, pasear con mi papá en la silla de ruedas contigo, y, y todo, llevar a mi papá Carlos para que viera un recital tuyo, un baile. Todo hacía parte de la recuperación y también estamos cenando nosotros, porque entendíamos que había que tomar medidas diferentes y eso solamente lo íbamos a resolver encarando la verdad y contando la verdad. Te amo. Fue gracias a ti en parte que resistí todo esto. Yo creo que una parte de mi papá también está contigo siempre, a pesar de que él ya sea una persona distinta, él te sigue amando mucho y yo también. Y espero que esto te sirva de testimonio de todo lo que pasó. Así que creo que este es el fin por ahora y trataré de seguir contándote mi historia y nuestra historia. Te amo.